Hola gente de YouTube, aquí les traigo un nuevo fanfic. A lo cual se titula: ¿Qué hubiera pasado si Izuku era abandonado y era criado por Sol? Espero que les gusten. Renuncia de derechos. Los personajes, animes y videojuegos no son de mi propiedad, denle créditos a sus respectivos creadores y solamente la historia me pertenece y así nomás comencemos con el fanfic. Capítulo 1. Se podría haber a una familia conformada de 3 peliverdes a los cuales son Inko Midoriya, Izumi Midoriya y Izuku Midoriya. Los últimos son hermanos gemelos, pero con fecha diferentes de cumpleaños, debido a que Izumi nació a las 23:58 de la noche y Izuku nació a las 00:05 de la medianoche. Y ahora los 3 peliverdes iban todos juntos hacia el hospital para averiguar cuáles son los quirks de los pequeños. Al pasar unos minutos la familia Midoriya iban a recibir sus resultados. El doctor: señora Midoriya, tengo una buena y una mala noticia. Lo decía seriamente. Inko: ¿cuál es la buena, doctor? Lo decía un poco serio debido que ya sabía cuál sería la mala noticia, pero quería aclarar sus dudas. El doctor: bueno, su hija Izumi tiene la piroquinesis, a lo cual ella puede manejar y moldear el juego a voluntad. Para así decirlo, si lo aprende a manejar, ella podría igualar o superar al héroe número 2 en Endeavor. Inko daba una sonrisa felicidad, pero luego lo cambió por una expresión seria para luego decir: ¿y cuál es la mala noticia, doctor? El doctor: la mala noticia es que su hijo él no tiene ningún quirk debido a que. El doctor lo había explicado todo como la historia original. Inko: entiendo, gracias por todo, doctor. La peli verde mayor hacía tomado la mano de Izumi con gentileza, mientras que aún Izuku llorando fue tomado del brazo con mucha fuerza. Mientras que el doctor miraba con una mirada triste al saber el destino del pequeño. Los 3 peliverdes subieron al carro para luego irse a su casa en un silencio muy incómodo. Izuku, limpiándose las lágrimas: mamá, no importa si no tengo un quirk, yo me convertiré en el héroe número 1, a lo cual protegerá a todos con una sonrisa al igual que All Might. Lo decía con determinación. Pero Izuku fue recibido por una bofetada por parte de Inko, pero también fue recibido por un fuerte puñetazo en la cara por parte de Izumi. A lo cual el peliverde empezó a llorar. Izuku: no. ¿Por qué me pegan? Lo decía entre sollozos. Inko: cállate, inútil, y ya nunca me vuelvas a decir mamá. Lo decía enojada. Izumi: y tampoco eres mi hermano, tú solo eres un inútil Kirkles, así que nunca me vuelvas a dirigir la palabra inútil, porque si no. Haciendo una esfera de fuego. Te calcinaré. Izuku con miedo y con lágrimas había asentido con la cabeza. Luego de unos minutos había regresado a la casa, a lo cual Hisashi estaba esperando a su familia. A lo cual, al ver a Izuku deprimido y a Inko enojada junto con Izumi, él fue a preguntarles qué fue lo que sucedió. Hisashi: ¿qué pasó, cariño? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo decía preocupado. Inko: lo que pasa es que Izuku resultó ser un inútil Kirkles. Lo decía con asco por lo último. Hisashi: ¿qué? ¿Que mi hijo es un inútil Kirkles? Lo decía muy enojado para luego dar una patada a Izuku. Tú ya lo eres, mi hijo inútil. El peliverde había empezado a llorar mientras recibía una tremenda paliza por parte de su familia. A lo cual también fue maltratado por sus ex amigos Katsuki Bakugo y Kasumi Bakugo, a lo cual ellos les contaron a todo su salón. Y meses después todo el grupo empezó a maltratar al peliverde. Izuku había sufrido estos últimos 2 años mucho maltrato físico y nadie lo ayudaba hasta que un día se encontró con All Might. Y Izuku le hizo la misma pregunta que la historia original, a lo cual All Might le respondió: tú nunca serás un héroe porque no posees un quirk y te sugiero que te suicides porque eres un sucio Kirkles. Luego de esas palabras All Might se habría ido sin saber que al pobre de Izuku se le habría destrozado el corazón en 1000 pedazos. El peliverde con el corazón roto decidió huir de casa ya que no había nada ni nadie que lo quisiera. Luego de unas horas de tortura por parte de su familia, Izuku por la noche empacó sus cosas, también agarró algo de comida y por último tomó todos sus ahorros que él tenía. Para que luego él tome sus cosas e irse del lugar donde lo maltrataban, pero antes había dejado una nota en la habitación de Izumi. Izuku al salir de su casa él fue caminando a un rumbo desconocido mientras soltaba pequeñas lágrimas mientras se preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Yo qué hice? Nada, lo único que quería es ser un gran héroe que salva con una sonrisa como All Might, pero nadie cree en mí ni mucho menos ese supuesto símbolo de la paz. El peliverde caía de rodillas mientras soltaba más lágrimas en los ojos. Mientras decía: yo lo único que quería oír es que sí puedes ser un héroe, pero lo único que recibí fue burlas, humillaciones y maltratos.
En este mundo no existen los héroes, solo existen héroes falsos a lo cual ellos buscan fama. Izuku había empezado a golpear con sus puños en el suelo mientras sus manos se llenaban de sangre. Unas gotas de lluvia comenzaban a caer para que luego la lluvia empiece a llover con más ferocidad. Mientras que Izuku lloraba, alguien se había parado enfrente a él mientras que un paraguas lo protegía de la lluvia. Para que luego escuchar la voz de una persona adulta. Voz desconocida. Oye niño, ¿estás bien? Lo miraba preocupado. Izuku al levantar la mirada vio a un hombre entre los 25 a 30 años, era un pelicastaño, usaba una banda roja en la cabeza, usaba unos pantalones blancos, una chaqueta roja, también utilizaba una playera negra, también tenía unos zapatos rojos y por último tenía una espada en su cintura. Izuku. No lo estoy. Bajaba la mirada mientras soltaba pequeñas lágrimas. El hombre desconocido acariciaba la cabeza de Izuku. Al oeste le preguntó. ¿Dónde está tu familia? ¿Quién te hirió y por qué estás solo en estas horas de la noche? El peli verde con un tono triste le empezó a contar cómo su ex familia lo maltrataban, cómo sus compañeros de clases lo golpeaban, cómo su héroe número lo menospreció y todo porque era un Kirkles, a lo cual su único sueño era convertirse en un héroe como él, pero ese sueño habría muerto. El hombre desconocido al saber todo lo que tuvo que pasar ese niño. Se sintió mal por él, pero a la vez furioso por aquellas personas que lo habían maltratado mientras le había dicho a Izuku con un sonrío. ¿Te gustaría venir conmigo? Yo te ayudaré en convertirte en un gran héroe porque un simple Kirkles puede lograr grandes cosas, incluso puede convertirse en un héroe con el entrenamiento adecuado. Izuku al oír que sí podría ser un gran héroe, empezó a soltar pequeñas lágrimas a lo cual este había abrazó al hombre desconocido. Izuku. Muchas gracias señor, gracias por darme una segunda de oportunidad para convertirme en un héroe y juro que protegeré a todos con una sonrisa. El hombre desconocido. No hay de qué niño y me puedes decir Sol. Ya que ese es mi nombre. Le daba una cálida sonrisa. Izuku. Sí. Sol Sensei. Lo decía con una sonrisa. Sol había cargado a Izuku en sus hombros mientras se lo llevaba a su hogar mientras le contaba todo sobre él. A lo cual le dijo que era un cazarrecompensas, que también sabía las artes marciales, también tenía una gran maestría con la espada, también es un científico y tenía un gran ingenio y por último él no poseía ningún Kirk y lo que él poseía era un Gear, a lo cual le explicó que años de investigación habían logrado generar células mágicas, a lo cual te otorgaba unas mejoras en las habilidades físicas y también te daban una cierta manipulación elemental. También le contó que él antes estaban en una organización de la Sagrada Orden de los Caballeros Sagrados. Eso fue por un tiempo y también le contó que tenía un rival llamado Kikiski, a lo cual su rival manipulaba la electricidad y daban una batalla bastante reñida. Por último también le contó que él tenía una variedad de habilidad y entre ellas era el mejor manejo del elemento fuego. El peli verde al oír eso se emocionó mucho, incluso tenía estrellitas en los ojos. Al oeste dijo. Algún día seré igual de fuerte que tú Sol Sensei. Sol le había dado una sonrisa a lo dijo. No, más bien tú me superarás y ¿sabes por qué? Es porque veo un gran potencial, incluso podrías ser más fuerte que yo algún día. Los dos se daban una sonrisa mientras se iban caminando a un rumbo desconocido. Time skip de unos años. En estos años Izuku fue entrenado por Sol, a lo cual su entrenamiento fue una tortura, a lo cual sentía como sus huesos cirugía de dolor, como sus músculos se desgarraban, también sentía como su cuerpo colapsaba por el esfuerzo físico, pero eso no lo detuvo. El peli verde seguía levantándose una y otra vez, hasta que su cuerpo se había adaptado al entrenamiento, incluso hubo algunos cambios muy notorios como su musculatura estaba casi equiparable a la de Sol, también se sentía más fuerte y ligero, incluso podría dar un gran salto y mantenerse por un cierto período en el aire. También Izuku había aprendido a manejar el uso de la espada al igual que su maestro, pero también aprendió a cómo pelear cuerpo a cuerpo, también fue enseñado con todo el conocimiento que tenía Sol, incluso estudió toda una biblioteca haciéndose una persona muy inteligente. Y por último Sol le inyectó las células Gear, a lo cual este despertó la manipulación del fuego, rayo y viento, a lo cual fue aprendiendo a cómo controlar su poder tanto para el combate puño a puño como de la espada. Haciendo que el peli verde cree unas nuevas habilidades de combate. Y por último Sol había adoptado a Izuku como si fuera su hijo, a lo cual peli verde se llamaba Izuku Badui. Aunque el peli verde había aprendido a utilizar el estilo de lucha de ambas espadas y con su nivel actual podría dar algo de pelea con Sol, pero solo a su 30% debido a que aún le falta mucho para superar a su maestro.
Pero también había hecho algunos trabajos de cazarrecompensas para ganar experiencia en combate. Al principio le iba bien, pero el transcurso del viaje tuvo que enfrentar a una variedad de personas fuertes, incluso tuvo que romper sus límites para poder ganar y por esas razones tiene una enorme cicatriz en forma de X en su pecho. Mientras tanto con los Midorillas. Ellos estaban festejando porque se fue un inútil a su parecer, incluso empezaron a vender todas las figuras de Olmighet, incluso su ropa, pero Izumi había encontrado una, lo cual empezó a leerlo. La nota. Hola mamá, papá y hermana, sé que era un estorbo, perdón por ser un Kirkles, perdón por no ser alguien poderoso como Izumi, perdón por haber nacido. Yo lo único que quería es ser un gran héroe con una sonrisa, pero el mundo juega con un papel bastante injusta. Pero saben, yo no los odio, yo en verde los quería como una familia, incluso admiraban mucho a Izuku, incluso quería ser igual a ella, igual de fuerte y igual de confiada como ella, pero aún así fui un inútil sin talento. Yo siempre los he querido en mi corazón a todos ustedes, pero el dolor, la soledad y los maltratos yo ya no puedo soportarlo más, ya no puedo, y por esa razón he decidido irme para no ser una molestia para ustedes. Y por último tú Izumi, espero que seas feliz, porque sé que serás una gran heroína como Olmighet. Eso era todo lo que decía la nota. A lo cual Izumi cayó de rodillas mientras comenzaba a llorar mientras abraza la nota que escribió su hermanito. Izumi. ¿Pero qué hice? Sniff. Sif. He lastimado a Mioni-chan, soy una terrible hermana, ¿cómo puede haber lastimado a Mioni-chan? Izumi empezó a llorar mientras que sus padres fueron a ver lo que sucedía, a lo cual al ver la nota ambos peliverdes empezaron a leer. Y el resultado fue que los dos peliverdes mayores empezaron a llorar mientras empezaron a buscarlo, y en estos últimos años la familia Midoriya habían dejado de sonreír y se sentían vacíos por dentro al no encontrar a Izuku en estos últimos años. También Izumi tuvo una discusión con Katsumi Bakugo, ya que... Flashback. Se podría ver Izuku intentando salir con Katsumi, a lo cual ella le manda una explosión y le decía que nunca saldría con un inútil como él. Los rechazaba una y otra vez lo rechazaba, hasta que un día ella aceptó salir con él, pero no con buenas intenciones, a lo cual ellos salían durante meses. A lo Katsumi odiaba la manera de cómo Izuku la trataba bien, cómo le daba regalos baratos, cómo era muy cariñoso con él, incluso odiaba besarlo, pero un día ella puso en marcha su plan. Cuando Izuku llegó a su salón él vio como Kasumi besaba a otro chico mientras que ella lo miraba con una sonrisa, a lo cual ella dijo: sabes inútil, yo nunca te amaré, solo jugué contigo y en verde odié besar tu asquerosa boca, me dabas mucho asco Izuku y por esa razón terminamos y no quiero volver a ver tu sucia cara. Izuku al saber eso se fue llenando mientras que Izumi lo miraba con una sonrisa porque disfrutaba ver a su hermano sufrir. Fin del flashback. Desde el día que Izuku escapó, Izumi había confrontado a Kasumi, a lo cual a ella no le importó ni un comino al peliverde, mientras que ambas chicas rompieron su amistad y Izumi juró que iba a arreglar el corazón de Izuku. Luego de unos, Kasumi se enteró que el chico con quien ella salía le fue infiel a ella con otra chica, a lo cual Kasumi empezó a sollozar mientras recordaba los momentos donde Izuku en verdad la amaba. Y Kasumi con lágrimas se dijo: fui una tonta. Sniff. Sniff. Fui una completa estúpida al dejarte, mi Izukito, pero juro que en cuando te encuentre juro que te amaré con todo mi ser y nunca te dejaré ir. Desde ese día ambas féminas nunca se volvieron a hablar, incluso ellas mismas empezaron a buscarlo sin saber que él fue llevado a Estados Unidos con Sol. En la actualidad, se podría ver que de un aeropuerto salía un peliverde con un físico envidiable para un joven de su edad. Y ese joven usaba una gabardina blanca con bordados rojos, usaba una musculosa de color negro, tenía unos pantalones azules y unas botas cafés y su cintura tenía dos espadas. También se pudo notar que una banda roja en su cabeza, a lo cual él sonreía con orgullo mientras se dirigía hacia la UA para así convertirse en un gran héroe. Mientras iba caminando él pensó si utilizar sus espadas o solamente sus puños. Mientras camina notó como había un disturbio en donde un villano con un Kirk de velocidad, a lo cual los héroes no podían hacer nada contra su velocidad, mientras que cada héroe caía como moscas, y el peliverde con un suspiro se puso un cubrebocas de cuerina negro con bordados negros, mientras cubría su cabello con la capucha de su gabardina. Izuku había saltado y había dado una patada en el rostro al villano, haciendo que el villano quede aturdido. Para que luego Izuku empezara a darle un rodillazo en el estómago al villano, luego le agarró de la cabeza para luego levantarlo y estrellarlo contra el suelo, haciendo que rebote por el impacto para que luego Izuku darle una patada en sus costillas, haciendo que se eleve un par de metros.
para que al final rematarlo con un fuerte puñetazo en el estómago, haciendo que el villano se estrelle contra la pared, dejándolo incrustado mientras que quedaba inconveniente. Luego de eso Izuku se habría ido debido a que unos héroes querían detenerlo por no poseer una licencia de héroe. Pero al final Izuku escapó con una gran facilidad y luego prendió su viaje hacia la academia. Fin del capítulo 1. Si les gustó el video denle like y suscríbanse al canal y así no más me despido.